Aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga, iglesia. Dios bendiga más. Vamos a estar predicando esta mañana para la gloria de Dios, por su misericordia, bajo el tema. No es que se me olvide el tema. Sucede que en mi iglesia, el domingo pasado, y quiero hacer un poco de preámbulo, estuvimos hablando bajo un tema importantísimo. Amén. ¿Alguien recuerda cuál fue ese tema? Retén la palabra de vida. El mensaje de hoy se parece y es escuchar para retener la palabra de vida. ¿Por qué hago el preámbulo? Porque esa primera palabra es clave para lo que vamos a ver esta mañana. Puede ser quizás el diferenciador de lo que vimos el domingo pasado. Escuchar para retener la palabra de vida. Vamos al libro de Hebreos, mis hermanos, sin más preámbulos, capítulo 3, y vamos a leer dos versículos, 14 y 15. Hebreos capítulo 3, versículo 14 y 15. Cuando lo tengamos nos podemos poner de pie y, como oraba la pastora Glenis, atentos para llevar nuestras vasijas llenas. Atento para recibir esa palabra transformadora, porque no es otra sino que la que ha enviado el Padre Celestial, y así está escrito. Dice el verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amén. Pueden tomar asiento. Mis hermanos, quiero decirles algo. El escuchar hoy día se hace cada vez más difícil, porque escuchar, oír, requiere mínimamente atención plena. Y hoy día la atención es un recurso muy escaso. Hoy día tú estás interactuando en un tú a tú con alguien y es fácil que la mente tuya se disperse y tú te vayas a otra cosa y después vuelve al cuerpo y diga, repíteme de nuevo que no te entendí muy bien. Pero fue que dejaste el cuerpo y te fuiste a otra cosa. Eso es en un tú a tú. Ahora imagínate tú, cuando son interacciones de más de una persona, pues entonces hay una mayor tentación a desconectarnos más rápido, porque mi desconexión puede que nadie la perciba, porque entiendo que hay otro que sí está conectado y sí está atento. ¿A alguien le hace sentido lo que le voy diciendo? Entonces, en ese sentido, mis hermanos queridos, amados, hay un riesgo muy importante para nuestra alma hoy día, donde nuestra salvación depende mucho de retener la palabra, pero para retenerla primero tenemos que recibirla, guardarla, y eso implica atención plena. Entonces, esto es grave, mis hermanos. En este mismo contexto que estamos leyendo de Hebreo, cuando habla acerca de la provocación en la que metieron a Dios, o en la que ellos se metieron con Dios, no es otra que la que se cita en el verso siguiente, cuando hace alusión al pueblo que salió de Egipto, guiado por Moisés, y duró 40 años en el desierto, incomodando a Dios. No lo digo yo, literalmente, como dice mi hermana, haciéndole afrenta a Dios, porque continuamente iban desafiando al líder que Dios puso. Y si dudaban del líder que Dios puso, pues estaban dudando del Dios que lo puso, porque el Dios que lo puso es que venía haciendo los portentos con ellos para sacarlo de allá. Entonces, si el mismo vaso que fue usado para sacarlo, acompañado del brazo fuerte de Dios, ¿por qué para una cosa sí le creen y para otra cosa no le creen? Claramente eso lo hace notar a ellos como o desinteligentes o insensatos. Pero al fin y al cabo, a quien no le conviene esto es a quien hace uso de esta práctica, es decir, a quien no presta atención a las instrucciones del Padre. Y el Padre a esto lo llama tentación.
Dice el verso 12, voy un chin más arriba. Esto es Pablo exhortando a la iglesia, exhortándote a ti y a mí. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es decir, cuando una persona entra en incredulidad para con el Dios vivo y fuerte, es una persona que, como vimos el domingo pasado, está reflejando un corazón endurecido. Y la Escritura respalda que un corazón endurecido, más allá de los acontecimientos que te pasen, mucho tiene que ver con tu decisión a afrontar la vida o el mensaje así. Y esto es triste y preocupante. ¿Por qué triste? Porque quien está dentro de ese mover, de ese sentir, quizás no lo entiende así y quizás se siente que tiene toda la razón para sentirse así y propiamente dicho, se siente víctima porque está así porque otro hizo o dijo. Pero la realidad es que Dios es inmutable, es inamovible y es fiel. Y quiere que amemos y perdonemos y que avancemos en su camino. No quiere que demos vuelta en el desierto por 40 años. Haciendo alusión a este pueblo del cual la misma Escritura en este mismo contexto hace referencia. Dice el verso 13, antes exhortaos los unos a los otros alguna vez. Exhórtense a veces. Cuando ustedes lo sientan, exhórtense. No. ¿Qué dice? Día tras día, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca para el engaño del pecado. ¿Qué significa esto? Que eso no es que tú lo vas a hacer mañana, a veces, eso es que es hoy el día que Dios ha hecho para agradarle a Él. Hoy, y como le decía el domingo pasado, el ayer ya pasó, no importa, y el mañana es una incertidumbre. El hoy es la certeza de lo que tenemos. Entonces, hoy yo me olvido de lo que pasó ayer, porque si me mantengo aferrado al dolor de ayer o a lo que me motiva a desagradar a Dios, estoy siendo insensato. ¿Por qué? Porque me estoy perjudicando a mí mismo. Porque yo por decisión propia, por la explicación que sea, estoy desaprovechando la bondad que Dios tiene para mí, donde Él me ha dicho que me perdona y me anima que también yo perdone porque Él perdona. Y porque no puede ser que mis pecados y mis faltas sean mayores que la del resto. Entonces, si yo fui perdonado, debo perdonar al resto. Y a mí es a quien le conviene. Dice el mismo texto que leímos, pero lo voy a leer en la pechita. Dice el verso 13, si no esfuércense, es decir, esfuércense por su alma cada día. Oigan esto, aquí no estamos hablando de palabras menores, ni de un sentimiento, ni de una recomendación. Esto es un mandamiento. Esfuércense por su alma cada día, hasta el día que es llamado hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Y que hemos visto en innumerables veces aquí, que el pecado se materializa porque ya de antemano nosotros lo justificamos. Amén. Pero ¿qué pasa también cuando unos con otros se exhortan? Se exhortan, no necesariamente se reprenden, porque la exhortación de Dios entre hermanos implica que haya amor. Yo me acerco a ti con la intención de decirte lo que veo, pero yo no busco imponer mi visión, mi opinión, no mi verdad. Yo te digo cómo lo veo, tú me dices si te agrega valor o no, y hasta ahí llegamos y nos seguimos amando.
Amén. Si lo que tú haces no me perjudica, pero mi visión entiendo que te agrega valor y ya yo, lleno del amor de Dios, te hago una exhortación, pues hasta ahí llega mi canal, y si la persona está en la disposición de recibirlo, pues has ganado un alma. Has librado a tu hermano del pecado, como dice la Escritura. Amén. Pero tiene que haber el amor. No puede ser un acercamiento desde el pique, desde la molestia, desde la ira, desde la reprensión, desde el desahogo. Porque entonces vas a hacer daño a él y luego a ti mismo cuando no salgas de una conversación constructiva. Amén. Pero el endurecimiento del corazón, mis hermanos, es peligroso porque ese es el que nos lleva a justificarnos a nosotros mismos y decir, no, lo que pasa es que yo lo hice así por esto y por esto y por esto, cuando lo que en ocasiones de pecado lo que debe haber es una sumisión y una aceptación de decir, wow, sí, yo en verdad me di cuenta, pero ahora que tú me lo dices le hago más caso. O no, yo no lo había visto así, pero la realidad es que tiene razón lo que tú me dices. Y eso es decisión de cada quien. Ahora Dios pone en nosotros el amor entre hermanos para que podamos glorificarle a Él y que como iglesia podamos seguir creciendo por el bien de nuestra alma. Ahora, si el bien de tu alma no implica exhortar a ningún hermano, pues tampoco tienes que hacerlo. Para eso están los pastores. Si tu alma se ve en peligro por el accionar de un hermano, ponlo en oración, llénate de amor y procede como lo manda la Escritura, en exhortación. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Hablando acerca, mis hermanos, de la provocación en la que el pueblo se metió, vemos que más arriba, dice el verso 7, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyereis su voz, volvemos de nuevo al escuchar, y pareciera ser redundante, pero por algo la Escritura lo menciona en más de una ocasión, y en un mismo capítulo, y en otros capítulos, dice el verso 8, no endurezcáis vuestros corazones. Y vuelve y menciona como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras durante 40 años. A causa de lo que yo les decía, verso 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Un pueblo que habitaba en la presencia de Dios, no porque necesariamente lo buscaba como correspondía, sino porque a Dios le plació estar con ellos. Porque su líder, Moisés, que la Escritura lo menciona y lo vamos a ver más arriba, se entregó por completo a Dios para asumir ese desafío tan grande que en un momento Moisés dijo, güey, esto es demasiado para mí. Y Dios tuvo que buscar a otros 72 y sacar de lo que él tenía, pero no era, él tenía el poder para hacerlo, él tenía los recursos para hacerlo, pero ya su desgaste, el de Moisés, decía, güey, ya esto no se puede. ¿Y por qué decimos que él podía? Porque fue del mismo Moisés que Dios repartió entre los otros 72 para que le ayudaran. Pero Moisés fue devoto a Dios y en su humanidad falible, porque falló, fue fiel a Dios. Y la presencia de Dios siempre estuvo con Moisés. Y Moisés siempre procuró que su presencia esté directamente la de Dios. Porque en cierta ocasión, Dios en el mismo disgusto, usando la misma palabra del texto,
dijo, no, yo le voy a mandar mi ángel que vaya delante de ustedes. Yo no me voy a contradecir, yo lo voy a seguir cuidando y lo voy a guiar. Mi ángel lo va a cuidar, pero esto no se aguanta. Eso lo añado yo. Y Moisés, en su absoluta entrega y dependencia de Dios, le dice, no, Dios, tu ángel no, ven tú, mantente tú. Y siempre tuvo la columna de fuego y la columna de nube. Es decir, lo de Moisés era algo de entrega, de decisión y de constancia. Y el pueblo se beneficiaba de esa relación. Pero el pueblo era titubeante, fluctuante, continuamente estaba buscando lo suyo y se engañaba continuamente porque sus ojos siempre estaban atentos a sus deleites, a sus justificaciones, a sus explicaciones, algo muy distinto a lo que nos pasa a nosotros hoy día. Y esto es serio, mis hermanos. Es serio porque la Escritura declara que ese pueblo, 40 años en la presencia de Dios, no llegó a alcanzar la tierra prometida. Eso es grave. Pensemos lo siguiente. Ellos no eran los únicos que poblaban la tierra. Habían otras naciones. Es decir, que si lo vemos desde las estadísticas globales, ellos eran una minoría, porque apenas era una nación. Pero adicional a eso, de esa minoría del mundo, se perdió casi todos. Dígase, se perdió la generación entera. Se salvaron los hijos porque podían alegar ignorancia y porque Dios en su misericordia alcanzó a los hijos para separar el pecado del padre y del hijo. Pero se quedaron los padres, salvo algunas excepciones quizás. Algo grave, mis hermanos. Traslademos eso a la realidad de hoy. Continuamente decimos que buscamos a Dios. Nos autoproclamamos cristianos. Mínimamente nos autoproclamamos creyentes de Jesucristo. Digo mínimamente porque todo el que está aquí escuchando este mensaje, estoy seguro que puede decir que cree en Jesucristo. Porque lo primero que dije ya es una vara mayor de una persona que realmente entregó su vida a Dios. Pero por alguna razón puede que estemos cavilando en que me quito, me pongo, me enfrío y me caliento. Y sin darnos cuenta, puede que estemos desagradando a Dios por esa fluctuación, esa inconstancia. Y el tiempo pasa. Y Cristo viene. Pero nosotros no somos eternos. Y hoy estamos y mañana no. Así de sencillo. Entonces, hoy, como dice la Escritura, hoy que es el día que Dios hizo, ¿qué estamos haciendo con eso? En cuanto a nuestra entrega total para con Dios. Yo ahorita me deleitaba durante la alabanza porque por algún momento yo sentí que me desconecté de todo y mi cuerpo comenzó a fluir. Y para mí eso fue deleitoso, sentir que desde mi pensar yo no le debo a nadie ni nadie me debe. No estoy hablando de dinero. El yo sentir que no tenía ningún tipo de carga y no significa que todos mis problemas están resueltos. Significa que puedo decir que dependo enteramente de Dios hoy. Y que puedo decir que no hay nada en mí que me impida decirle a Dios hoy, Señor, te recibo en mi vida y estoy dispuesto a entregarte por todo y no me avergüenzo de ti. Esa es una dicha que muchos de nosotros podemos tener. Pero cuando nosotros podemos decir esto en este foro y allá afuera hacemos cosas que son cuestionables del mundo para con nosotros, ahí esa paz se ve afectada. Porque ya tú no puedes declarar abiertamente que tú eres cristiano cuando tu conducta puede ser cuestionable. Entonces, esos pueden ser indicadores para tú decir si realmente estoy formando parte del pueblo que se quedó durante 40 años o si puedo decir que realmente estoy viviendo el día de hoy para Dios. Y lo bueno de esto, mis hermanos, es que los beneficiados somos nosotros si podemos renunciar a todas las ataduras que nos separan de Dios. Desde una decisión,
desde un caminar íntegro. Verso 7, repito, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Explicaciones para decir, este mensaje no me llega, mira quién es que está hablando, mira dónde yo estoy. Explicaciones las vamos a tener todos. Y el pueblo de Israel en sus 40 años las tenía todas las explicaciones. Mira tú que me sacaste de allá donde yo tenía toda la comida, y ahora que vamos a beber y qué disparate que tú estás haciendo. O sea, no es diferente a nosotros, porque explicaciones para lo que decidamos hacer las vamos a tener todas. Pero delante del día final, mis hermanos, quiero darte una buena noticia. No hay excusa que valga de tu boca. Es decir, que tú tienes todo el derecho de apegarte a la quinta enmienda ese día. Es un beneficio que todo el mundo tiene. Lo vas a poder usar. Porque al final quien tiene el veredicto es Dios. Tú decir, no, fue que mi hermano, tal cosa, a Cristo no le va a importar a tu hermano, le va a importar tú. Tu hermano va a rendir cuenta en su momento. Correcto. Entonces, tú, ¿qué hiciste con lo que tenías? Dios te va a decir, o te podrá decir, yo no sé lo que Él te va a decir ni cómo te lo va a decir. Yo creo que Él te podrá decir, ¿tú creí en mí? Sí, Señor, yo creí en ti. ¿Yo obré a favor tuyo alguna vez? Sí. ¿Tú me viste obrar en algún momento? Sí. Entonces, no se explica una cosa con los otros. Yo soy yo y tú eres tú y tu hermano es tu hermano. Tal vez no te lo va a decir así, pero seguro, seguro, hay explicaciones que ese día no van a tener ningún sentido. No van a tener valor. Mejor tú dirás, Señor, ¿qué tú vas a hacer conmigo y ya? Fácil. Entonces, mis hermanos queridos y amados, hoy es el día de no endurecer su corazón. Dentro del mismo capítulo de Hebreos 3, porque dice, voy a seguir leyéndole, verso 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Señor, ¿tú has visto las obras de Dios en tu vida hasta el día de hoy? Seguro que sí, no me lo tiene que responder. Verso 12, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, que en ninguno de nosotros haya un corazón malo endurecido para apartarse del Dios vivo. Yo me fui de la iglesia, pero yo no me he ido de Dios. Ok. Entonces, tú estás por allá calientísimo en Dios. Sí. Porque Dios conoce mi corazón, sí. Y la Biblia te habla de que no congregarte es bueno. La Biblia exhorta a que congregarse es necesario. La Biblia exhorta al no juzgar. La Biblia exhorta, manda a perdonar. La Biblia manda a amar. Y como yo les he dicho, si tú tienes tanta santidad y tanta bondad, pues por favor, síguela agregando a la congregación. No te la lleves. ¿Me entiendes? La necesitamos. El Señor te manda que compartas tu santidad y tu bondad con tus hermanos que no son tan santos como tú. Porque Él te va a pedir cuenta de qué tú hiciste con el talento que Él te dio de tanta santidad absoluta. Y no la compartiste. Gloria a Dios. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, es decir, esta con la que tú llegaste a los caminos de Dios, de que Cristo verdaderamente es el camino, manténla, reténla. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Y ahí menciona quiénes fueron los que lo provocaron. No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, dice el verso 16. O sea, son esos los que salieron, los que vieron los portentos de Dios, los que escucharon instrucciones de Dios a través de Moisés. Son esos los que provocaron al mismo Dios. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Imagínense, Dios disgustado con un pueblo 40 años. Eso a mí me dice mucho de la misericordia de Dios. De hecho, hay
cierta ocasión redactada donde Dios dice, quítate que lo voy a erradicar a toditos y te voy a dar una nación nueva desde cero. Moisés intercediendo le dice, no, Señor, no hagas eso, porque entonces ¿qué van a decir las demás naciones sobre tú y tu cuidado? Oye, Moisés negociando, vendiéndole a Dios. Pero esa es la labor de un intercesor, hermano. O sea, tenemos sustento bíblico de la importancia de la oración y de la intercesión porque puede favorecer a tu hermano y puede mover a Dios a misericordia. Entonces, intercede por tu familia, por tus hijos, por ti mismo, intercede. No todo está perdido mientras haya vida y mientras Cristo aún no llegue. Mientras el día final no haya llegado para tu vida, aún hay chance de interceder. ¿Y con quién juró que no entrarían en su reposo, dígase en su paz, sino aquellos que desobedecieron? Y veremos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y repito el 19 y último del capítulo. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Yo creo en Cristo, pero eso es una frase que envuelve demasiadas cosas. Si tú solamente llegas a creer que Cristo murió por ti y está genial, pero no eres capaz de darte cuenta que Cristo te manda un cambio de vida y que esto es necesario, puede que te acontezca esto que está escrito. Y aquí nos vemos de nuevo, otra vez el pastor trayendo una palabra que no me da mucho gozo. En esta realidad, mis hermanos, porque el gozo al que aspiramos es eterno, no es momentáneo de un culto. En el culto nos vamos a gozar en la alabanza, nos vamos a renovar en el fluir del Espíritu Santo, pero nos vamos a llevar esa palabra necesaria para que nuestra vida sea transformada, porque eso es necesario para llegar a la salvación, porque esto no es un club de entretenernos, de despejar, de esparcirnos, no es un club esto. Esto es una vida cambiada que continuamente la vamos forjando y la vamos estresando hasta desprendernos cada vez más del viejo hombre. Y por eso Dios nos viene hablando de la humildad. Ok, yo no me sabía que yo no era tan humilde. Nos viene hablando del escuchar, nos viene hablando de detallitos importantes, detallitos porque lo hemos normalizado a lo malo. Y no estoy hablando necesariamente de ustedes, sino del que escucha y le sirve. Y uno dice, wow, no lo había visto así. Pero mis hermanos, decir que no pudieron entrar por la incredulidad y decimos, yo creo en Cristo y con eso creemos que somos salvos, tenemos mucho que reflexionar. Porque a estos que se habla que pecaron de incrédulos, yo estoy seguro que te dirán, yo creí en Jehová. Que Jehová era el Dios de ese momento. Es el mismo Dios de ahora, pero hoy tenemos a Cristo como el camino. Amén. Esta gente seguramente tenía explicaciones para decir, yo debí entrar. Porque yo renuncié a mi confort de Egipto. Cuando Dios me dijo que saliera, yo salí. Cuando me dijo que matara el cordero y que pintara los lindeles, yo lo hice. Por eso mis hijos se salvaron y se murieron los de ellos, mis primogénitos. Yo le creí a Jehová. ¿Cómo se dice que yo fui incrédulo? Lo que pasa es que la confianza en Dios es continua y constante e implica cambio de vida. Tú no puedes decir que crees a Dios, pero sigues poniendo delante y priorizando tus deleites y tus deseos. Y el pastor nuestro pastor Antonio Vergés, ha puesto innumerables ejemplos que yo recuerdo. Uno era de que si tú pasabas, ponías un carro ahí en la church y lo ponía en neutro y el carro se iba con todo para abajo porque tú no atabas a tus deseos, pero ponía ejemplo también de que hasta para comprarte una prenda de vestir,
Tú tenías que buscar el rostro de Dios para ver si esa prenda le iba a agradar o no. Porque el depender de Dios implica mucha delicadeza para con Dios. Tú puedes a un hermano decirle, te llamo ahorita y no llamarlo. No debes, pero puede que pase. Pero lo que tú acuerdas con Dios tiene que darle el justo peso y su dimensión. Porque si hoy día es verdad que no tenemos el tabernáculo, que las columnas son de oro, que de bronce, que el material, que el marfil, y todas las especificaciones que Jehová mandaba para lo suyo, todo eso, que es la silueta de lo que venía, nos lleva a nosotros a darle a Dios una entrega absoluta y excelente. Mi hermano, lo que te quiero decir con todo esto es que el nivel de fe que tú tengas para con Cristo es el nivel de detalle que tú pongas en tu relación con Él. Es lo que te quiero decir. Porque si solo nos quedamos en decir, yo creo en Jesucristo, puede que apenas estemos rozando la superficie de un cambio de vida que se espera para nosotros. Y cuando habla acerca de esta fe primera que leímos, que en esto debemos permanecer, debemos prevalecer, esta fe que se menciona en los capítulos primeros cuando dice, por tanto, hermanos santos, si pueden poner ese versículo, por favor. Creo que cada palabra vale el sentido. Por tanto, hermanos santos. Hay personas que pasan por alto las salutaciones de Pablo. Pero aquí, este primer versículo, pudiera no decir la palabra santos, pudiera ser entendible con que solo dijera hermanos. Fuera entendible y nadie diera falta algo. Pero así como no falta, tampoco sobra. Y esa palabra tiene un sentido ahí. Participantes del llamamiento celestial. ¿Cuántos aquí creemos que hemos sido llamados para participar de las cosas del cielo? Ven, como no solamente creemos que Jesucristo es el Señor, sino que también entendemos y creemos que somos llamados a participar del reino celestial. Y como tal, implica cosas. Porque participar no es lo mismo que solo estar. Amén. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesucristo. O sea, aquí no hay otro. Ese es el todo en todo, el mayor jerarca es Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. O sea, aquí está diciendo, Moisés tuvo su relevancia y ustedes creyeron a Moisés. Ustedes no anduvieron con Moisés, pero no hay duda de que Moisés existió, ¿verdad? Y como le creen a Moisés, también creemos en Jesucristo, quien nos hace participantes de las cosas del cielo. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Es decir, la casa, y lo voy a explicar más adelante el texto, la casa somos nosotros. A Moisés, Dios lo hizo. Pero el hacedor es Dios. Y luego vemos que concluye en el verso 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Es decir, básicamente te está diciendo a Moisés ustedes lo valoran. Moisés ciertamente tiene su honra. Ustedes son parte de la casa, pero son hechura. Pero el Hijo, que no es hechura, que tiene toda la gloria, es que nos ha hecho partícipe de este reino. Y sabemos, mis hermanos, que por la Escritura, Cristo es el primogénito, pero por Él, y porque se llama primogénito, significa que hay otros, que por Él fuimos convertidos en su Hijo.
Y por eso es que dice entonces el verso de más abajo de que si permanecemos en esta primera fe, es a eso de creer que en Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es el que nos hace participantes del reino de los cielos. Y es a eso, mis hermanos, que no debemos errarle en nuestra fe. Es a eso donde luego hoy día se nos puede cuestionar de si creímos o no creímos. Es ahí donde pudiera haber el riesgo de que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Al no creer que por Jesucristo somos hijos de Dios. Al no creer de que tenemos un llamamiento a estar activo en las cosas del reino de los cielos. Y que en esa actividad es el Espíritu Santo que nos dirija, que nos dirige y que nos mueve, porque vimos que también dice que así como el Espíritu Santo dice que si oímos, también tenemos que retenerlo. Mis hermanos. Entonces, para ir finalizando, el mensaje de esta mañana es: cuando te toque exponerte a la palabra de Dios, te llenes de toda humildad para poderla recibir, indistintamente de dónde proviene. El mismo Jesús exhortaba diciendo: hagan lo que ellos dicen, pero no vivan como ellos. ¿Cómo era que es? No hagan lo que ellos, oigan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y le estoy poniendo un extremo absoluto de que la palabra de Dios la valoren indistintamente de quién la dice. Y adicional a eso, mis hermanos, hagan el ejercicio de poner la atención plena a la palabra de Dios. No deje tu cuerpo sentado en el asiento y te vayas a resolver situaciones. Termina de llevarte todas las herramientas para que entonces puedas ser más efectivo en la solución de tus temas. Ama, y como decía el ministro invitado del culto de Día de Padres, no ames solamente como te amas tú mismo, sino ama como Cristo ama a la iglesia. Esa es la vida que Dios quiere para ti hoy. Cambio de mente, cambio de vida, participación activa en las cosas del reino de los cielos. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Yo reflexionando en este mensaje, mis hermanos, yo pensaba en que por algo la Escritura manda, porque lo manda, a que la Biblia debe ser leída todos los días. Y sabemos por la Escritura que su mensaje se renueva cada día. Y es que no siempre tú eres el mismo cuando la lees. Y como tal, tu entendimiento puede que continuamente sea diferente y poderoso y te sirva para el momento en que la lees. Y eso habla de tu escucha. Cuando en un lugar se establece una dirección, miren mis hermanos, las cosas se hacen así, ahora la vamos a hacer así. Cuando eso se dice y trae cambio, en el momento se entiende en ocasiones. Pero luego, como uno está tan apegado a hábitos, uno va incurriendo en alejarse de la instrucción y hasta a veces olvidarla. Y cuando uno vuelve y la escucha, pues vuelve y se monta de nuevo en el riel. Y le voy a poner un ejemplo tan sencillo como lo siguiente. Algunos de ustedes seguramente han escuchado recomendaciones para instaurar hábitos que dice: si tú quieres comenzar a hacer esto, comienza a hacerlo de a poco. Si tú quieres leer 10 páginas, comienza con una. Establece siempre un horario específico para eso que tú quieres hacer, si es que lo quieres hacer siempre. ¿Han escuchado esa recomendación? Define un horario. Eso es algo que le hemos escuchado todo, pero en algún momento se nos olvida esa instrucción y queremos retomar hábitos, pero no incorporamos eso ya sabido. Pero cuando lo volvemos a escuchar decimos: pero esto no es nuevo para mí, pero te conectas de nuevo con eso. Lo que te quiero decir con esto, mis hermanos, es que
para que te ayudes a la escucha de la palabra de Dios, te invito a que todos los días leas su palabra. Y pudiera ser algo paradójico decir, pero a nosotros, a mí diciéndome que la lea todos los días, eso yo lo hago todos los días. El Señor te lo dice hoy, lee la Biblia todos los días. Por repetición escuchamos, mientras hay tiempo. Si tú quieres asegurarte de leer la Biblia todos los días, establece un horario específico para leerla todos los días. Si tú quieres leerla todos los días, ponte metas cortas pero posibles. Un versículo todos los días. Un capítulo todos los días. Porque te repito, iglesia, mi hermano, Dios manda que la leamos todos los días. En los tiempos de David, en los tiempos de los reyes, cuando no existían las imprentas y donde los escribas eran tan importantes porque por ellos era que había Biblia. Ustedes sabían eso, que los rollos existían porque había un profesional que se llamaba escriba y era que escribía todos los libros. Y para alguien tener un rollo, hoy día un libro, tenía que haber alguien que lo escribía a puño y letra. En aquel entonces, donde esos rollos eran escasos, por lo que le acabo de mencionar, al rey se le mandaba que él mismo hiciera una copia del rollo. Me corrige si me equivoco, mi hermano. Y a él se le mandaba que tenía que leerlo todos los días. Escrito está. Por eso es que cuando se estaba trasladando la carreta donde se llevaba el arca del pacto, y murió Usa, murió por cosas que estaban escritas y la volaron. Y David se entristeció porque no tenía excusa para decir que no lo sabía, porque estaba escrito. Y ahí viene la parte de que no retenemos lo que tenemos que retener. ¿Y qué es esto? La palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? La palabra de vida eterna. Y por eso el mensaje de esta mañana es: escucha para retener, porque retener es vital para poder sobrevivir y vital para vivir y para vivir en abundancia. Entonces, retén la palabra de Dios, retén las instrucciones y sepas tú que en la medida que tú menos lees la Escritura, el día que tú no lees la Escritura, estás atentando contra tu retención de la palabra de Dios. Porque es sabido que si tú lees hoy una cosa y mañana lees otra cosa de un mismo tema, aunque sean diferentes, el hecho de que se vayan conectando una con otra te sirve para afianzar lo antes leído. ¿Tiene sentido lo que digo? Entonces, mis hermanos, retén la palabra de Dios. Escucha activamente con la intención de retenerlo todo. No se endurezca tu corazón, porque Cristo te ama. Y para que tú puedas disfrutar de su amor, tienes que tener un corazón acepto, dispuesto, una tierra fértil para que esa semilla germine en tu vida, porque tú quieres que Cristo vive en ti. Tú entiendes que necesitas a Cristo en tu vida. Entonces, es tema tuyo, mi hermano, que trabajes tu tierra, que te humilles delante de Dios, que procures la humildad para que Él pueda gozarse en ti, su Espíritu Santo. Iglesia, te invito a que te pongas de pie. Vamos a orarle a Dios para que